Vamos a ver hoy lo relacionado con el diseño y planificación de un libro científico, sobre todo más que todo especial con lo que es la planificación del contenido. Yo no soy, es decir, soy neófito, nada experto en temas de diseño como tal. No se entiende la palabra diseño en el sentido este del diseño gráfico, sino diseñar un plan para poder eh, llevar a cabo nuestro libro. Y por supuesto, un esquema de índice provisional. Lo primero es que la planificación del contenido es un paso fundamental, sobre todo en cualquier proyecto, ya sea la redacción de artículos y específicamente la creación del libro, que es lo que nos compete, o incluso una presentación o un sitio web que queramos hacer o un canal de YouTube. Es decir, el contenido es algo que debemos planificar, si no vamos a perder mucho tiempo. Por eso la primera actividad, incluso yo, a modo de que ustedes no se preocupen, yo siempre les he dicho que la primera actividad era tentativa. Es decir, yo no quería que me presenten un esquema de libro o un índice eh, final, sino simplemente algo que fuera una propuesta, ¿no? De hecho, esa interacción que tuvimos con la IA era precisamente con el objetivo de que ustedes puedan contrastar ideas. Que si yo le pido a una IA que genere una propuesta de 5 títulos para un libro sobre, qué sé yo, biomoléculas o, o determinado tema, no sé, las economías emergentes o temas que tengan que ver con la violencia intradoméstica, la violencia simbólica, o el tema que a mí me interesa. Bueno, como quiera que sea. Y a ver, yo siento que el tema de la IA aún vamos a decir así, nos choca muchas cosas, ¿no? Pero yo tengo que decir que eso ha pasado en la historia de la ciencia. Cuando se creó el ferrocarril, muchas personas dijeron que el tren era diabólico y que era algo que no se debía montar, que no se debía... Y así mismo pasó con la radio, pasó con la televisión. Y yo sé que la IA a veces se le pone un plurito de no es positivo, no sé qué. Yo creo que lo que hay que usarlo es éticamente correcto. Es decir, ¿cómo usarlo éticamente correcto? Bueno, todavía es algo que está, vamos a decir así, en su génesis, eh, pero no, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en copiar y pegar y nomás que quede así. Eso es incorrecto porque sería lo mismo que si lo hubiéramos hecho de una enciclopedia o de un diccionario o de un libro cuando no existía IA, ¿ya? Entonces, yo creo que lo correcto es usar la información, transformarla, ponerle en nuestras palabras, buscar fuentes que respalden eso, porque la IA no se considera aún, o al menos no hay un consenso para poderla citar, aunque ya algunas normas lo están introduciendo, pero no puedo decir, otros no lo aceptan y yo comparto ese criterio. ¿Por qué? Porque no es un humano. Es decir, yo no puedo decir que este artículo de la enciclopedia británica que yo cité, que lo escribió una persona, o de la enciclopedia hispanoamericana, o de la enciclopedia eh, judaica o católica, o la enciclopedia que yo o qué sé yo, por ejemplo, hay obras filosóficas que tienen famosos diccionarios de enciclopedia, por ejemplo, la enciclopedia Stanford de filosofía, ¿ya? Que es muy citada, o por ejemplo, el diccionario filosófico de Pañano, o el diccionario filosófico de Voltaire, o el diccionario filosófico de, se me olvidó, bueno, hay varios, ¿no? Eh, Y así pasa con diferentes áreas, ¿no? Hay diccionarios lingüísticos,
de diferentes áreas que, como quiera que sea, fueron escritos por humanos. Es decir, entonces, ¿cómo no voy a citar algo que no, que si bien fue hecho por humanos, eh, genera un contenido eh, que propiamente lo hace un sistema, ¿no? Claro, si yo puedo respaldar ese contenido con fuentes que a veces se ofrecen, pero hay que ver si son no. Bien, entonces todo eso es importante. No sé si te queda alguna pregunta. ¿Preguntas? No, no, muchas gracias. Todo Ya, claro. ok, ¿Puedo preguntar algo, ok. Héctor? No, no puedo prender. Bueno, Sí, por supuesto. sí, sí, directo, no puedo alzar la mano aquí. A ver, la pregunta era, Vladimir, sí, 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 bueno, no sé si me escucha. Hola. sí, 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 sí. Ya, bueno, el tema es cuando también he visto que hay autores que llaman plan de libro. No sé si a esto también es lo mismo o es algo, Sí, hay alguna diferencia. bueno, plan del libro, si entendemos como plan del libro, planificar qué contenidos se van a tratar, sí, sí, sería lo mismo, ¿no? Oh, ya, perfecto, ya, gracias. Es decir, yo me refiero más que todo a planificación del contenido, que tiene que partir sobre todo a hacer un esquema de índice y desarrollar cada uno de esos puntos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los esquemas de índice? Que hay varios tipos de índices. El estilo, por ejemplo, americano, eh, creo que es un estilo, ahorita no tengo un libro aquí que yo lo ponía ejemplo para esos libros, pero hay un esquema de índice muy escueto en el que apenas pone los capítulos. Y hay otros índices que son como más explícitos y defragmentan cada capítulo. Hacen lo que se llama una vertebración del índice. Entonces tienen capítulo uno y tienen los subíndices y a veces en los subíndices hay otros subíndices. Eso es un estilo muy de corte norteamericano, ¿no? O al menos lo he visto en muchos autores norteamericanos. Hay otros que, sin embargo, no hacen esto, ¿no? Ahora, yo siento que, bueno, Descartes decía, cuando tengas un problema, llévalo a su mínima expresión. Y en eso consiste un poco el método analítico sintético o análisis síntesis, es decir, desfragmentar a la mínima expresión el problema para poder entender y comprender dónde está la solución, ¿ya? Entonces, si yo quiero escribir un libro sobre una temática, lo ideal es que cuando lo primero que yo tengo que hacer es hacer un índice tentativo, ¿cómo? Ese índice, perdón, ese tema de fragmentarlo de manera tal que al menos en esto que estamos viendo en el curso, para más adelante pueden hacerlo más ambicioso, ¿no? Al menos que me sacan tres capítulos, cada capítulo tres subtemas, ¿no? Eh, Esto que me permite organizarme a la hora de escribir. Ahora, en mi experiencia, no siempre los capítulos hay que escribirlo cronológicamente, es decir, el primero el uno, luego el dos, luego el tres, así, ¿no? A veces, por determinadas razones, uno termina primero escribiendo el capítulo 3 y luego el 2 y el uno, ¿no? Eso depende de muchas cosas. Bien, no sé si hay otra pregunta. Ahora, planificar de antemano asegura una estructura coherente y esta estructura precisamente no solo coherente sino lógica, conecta cada parte de la obra con el objetivo final, ¿no? Por supuesto que el objetivo final
de la obra o general, que es lo que se quiere llegar a alcanzar, que lo vimos en la clase pasada, es algo que está conectado con el título, ¿no? Tiene que haber una indisoluble conexión, vamos a decir así, entre el tema de ese objetivo y a la vez lo que aparece en los capítulos. Y un esquema de índice provisional, que es lo que yo les estoy planteando, funciona como una guía de ayuda para organizar ideas, facilitar la creación de contenido claro y efectivo, y también otros elementos importantes. Bien, un esquema provisional siempre va a ser una representación visual de la estructura del contenido. A veces me es complejo decir eso, ¿no? Pero eh, toda realidad presente o no sé si decir toda para no ser absoluto, pero en gran medida la realidad presente antes fue pensada. Entonces, todo libro eh, que queramos escribir, primero tiene que haber sido pensado el índice ese, y ese índice va a ir dando lugar a cada uno de los contenidos que van a ir apareciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, una organización del contenido va a ir mostrando precisamente una relación, como decíamos anteriormente, lógica y coherente entre las diferentes secciones y asegurando que todas las partes se conecten de manera lógica. Y también ayuda un poco a proyectar de manera visual el proyecto en, en su conjunto, ¿no? Y sobre todo nos ayuda a identificar y a completar cualquier parte faltante. Y aquí hay algo que quisiera un poco conversar con ustedes, que yo sé que conocen, pero, y es el método, bueno, se conoce de varias formas, ¿no? Análisis, también se le dice analítico sintético. Bien, le voy a dar 5 minutos para que ustedes planteen si tendrán que enseñarle a sus alumnos qué es el método análisis-síntesis. Primero, ¿cómo se lo explicarían? Y segundo, por medio de qué ejemplo se lo ejemplificarían? Voy a repetir otra vez. Si tienen que enseñar a sus alumnos de la manera que ustedes imparten, el método análisis-síntesis, ¿cómo lo explicarían? Y si tuvieran que ejemplificarlo, ¿cómo lo harían? ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Ya. ¿Qué será? Como Ok, un estudio de entonces le voy caso, a dar perdón, 5 minutos. como un estudio de caso, ¿Cómo? como un estudio de caso. No, bueno, no necesariamente. Usted puede decir, bueno, yo imparto la materia, qué sé yo, a ver, Logística, yo doy logística. Por ejemplo, yo doy la asignatura logística y yo le explicaría que el método sintético es esto y esto, y le ejemplificaría por medio de esta situación que se da en la logística. Y le diría, bueno, aquí de esta manera en logística está el análisis y de esta manera está la síntesis. ok, ¿Ya?
No, no es nada complejo. Tampoco quiero que se demore mucho explicando, sino que en 5 minutos o menos ustedes puedan decir, querido estudiante, o yo les explicaría así, querido estudiante, el método de análisis y síntesis consiste en esto, esto y esto, y en logística o la materia que sea, se ve de esta manera el análisis y la síntesis de esta forma. Bien, le voy a dar 5 minutos. Sí, Gonzalo. Aquí hay que buscar cierta cantidad de normativas, cómo se emplea o el estudiante aprende. No, Nosotros, no, pero para esto que he pedido, no. porque o sea, dentro de los métodos de aprendizaje o dentro de los métodos, cómo se comparte hacia el estudiante cierta cantidad de formas de los métodos, por ejemplo, el método sintético o el método por medio de síntesis, tengo que darle una idea promedio, que él entienda No, el pero proceso. Gonzalo, pero lo que estoy no es preguntando cómo ellos aprenden eso, sino cómo como profesores nosotros explicaríamos a ellos qué es el método de análisis y síntesis y cómo nosotros le brindaríamos un ejemplo para que ellos capten en algo de la asignatura este método. Ok. No sé si me hice explicar. Doc, o sea, más o menos sería como, por ejemplo, de mi parte, ¿no? Yo podría Yo, explicarle ajá, el análisis sintético y luego voy a hacer una descomposición de un problema en salud, porque eso sería el análisis sintético, descomponiendo un claro, problema. primero explicas teóricamente qué es ¿Qué es? análisis síntesis. Y luego le dices, bueno, en el campo de salud, yo pongo un ejemplo sencillo, Gonzalo es de mi área y sabe. Cuando se va a enseñar una técnica o un elemento técnico en el deporte, eh, por ejemplo, en el baloncesto se va a enseñar la parada. eh, no se enseña la parada de una vez completa, sino que se defragmenta a veces la técnica y sobre todo si son técnicas complejas, ¿no? En el deporte y en el judo ni hablar determinadas técnicas que tienen un alto nivel de complejidad. Bueno, puede haber un alumno bastante aventajado que de una lo aprenda, pero me parece que son los menos, no es la media, ¿no? Entonces, a veces, incluso en deportes de combate como el judo, el karate, el taekwondo u otros, hay elementos técnicos que para aprenderlo presupone que usted sepa otros elementos técnicos primero. Por ejemplo, en el karate, si usted no sabe Kibashi, no puede hacer ningún otro, no puede hacer mucho porque tiene que saber los elementos básicos del karate. Entonces, si usted no sabe hacer una mawashi, no podrá hacer una uchiro mawashi. Y así, ¿no? Y lo mismo pasa en todo en la vida, es decir, hay eh, cosas que dependen de ir de lo básico o de lo elemental a lo básico, y de lo básico a lo más complejo. Entonces, bueno, como dijo alguien, lo explican primero teóricamente y luego ponen un ejemplo. Le voy a dar 5 minutos. Quiero que lo hagan desde su asignatura, ¿eh?
Profesor, una consultita. Hola, Sí, escucho. ya, yo quería contribuir con lo que ya tiene, o sea, con lo que es el análisis síntesis, ya tengo el tema, o todavía no. Es que No, me fui un todavía. ratito. Démosle un espacio a los demás. Ya, Ya ahora yo aviso y ahí van a levantar la mano. ya, Ok, me fui un sí, ratito, no le escuché un porque ratito. tenía algo que entregar acá en Secretaría. Ya. Gracias. Sí, no se preocupe, sí, sí. Sí. Bien, creo que ahora sí podemos. ¿Quién quiere comenzar? Yo tengo el tema, profesor, A para ver, hacer el análisis y a ver, síntesis. Yo, le yo doy escuchamos. una cátedra que, ya, yo doy una cátedra que se llama Salud del Adolescente Materno Neonatal. Y ahí tenemos un tema de lo que es la implementación del modelo de atención integral en la etapa de la adolescencia. Entonces, uno de los objetivos tenemos es implementar la atención integral de los adolescentes en el marco del MAIS. El MAIS quiere decir Modelo de Atención Integral de Salud General. ¿Ya? Entonces, para hacer un análisis, primero tuvimos que hacer, después de ese objetivo, hacer una síntesis o análisis en objetivos específicos. Tuvimos que desarrollar un sistema de control a través de actividades de supervisión, monitoreo y evaluación de todas las redes y microredes de hospitales en la red pública de salud, a ver si estaba implementado. Otro, implementar un proceso de capacitación integral que permita atender y superar las necesidades que contribuyen a superar debilidades en la atención integral de salud en el adolescente y coordinar intra e intersectorialmente con finalidad de unificar y consolidar esfuerzos para la atención integral. Adecuar políticas de salud en el marco normativo para hacer implementación de técnicas a nivel central y acorde a la realidad de cada jurisdicción. Esto que se hizo y en sí, en síntesis, se terminó con una 056, que es como es una herramienta, que es una historia clínica 056, donde se recogen todos los aspectos físicos, sociales y de salud, físicos, sociales y todos los físicos y sociales del chico. Físico en cuanto a la salud, si tenía, por ejemplo, la escala de Tanner, que tenía el desarrollo normal de un adolescente, en todo lo que es psicosocial, si tenía problemas, es que, por ejemplo, de abuso de sustancias que son sujetas a fiscalización, sí que tenía problemas, por ejemplo, de acoso o de la personalidad, por ejemplo, bullying, todas esas cosas, porque ha habido ahora en la adolescente, también hay bastantes chicos que se han suicidado ya por estos problemas. Entonces, en ese marco del análisis, para integrar una herramienta
de hacer la atención integral del adolescente en el marco del MAIF, se, se analizó todos esos aspectos que le nombré, los aspectos de los objetivos específicos, y se resumió en una historia clínica, una síntesis de la 056, que viene a ser donde se recoge todos los aspectos físicos, salud, psicosocial, todo su entorno, todo, su salud Bueno, sexual, todo, y todo. Entonces, quería, en síntesis se quedó una historia clínica, 056, una sí, herramienta. pero tenemos que partir de lo primero. Si usted tuviera que antes de todo esto explicarle a su estudiante qué es análisis síntesis en dos oraciones, ¿qué usted le diría? Yo le diría que el análisis es como quien dice, la fragmentación de un todo, cosa por Ujú. cosa. Y la síntesis es como ya el resultado eh, de todo eso que se analizó. Es decir, según usted, el análisis es la desfragmentación del todo y Claro, la síntesis es el resultado sí, de ese análisis, de ese de análisis. un todo. Ujú. Ujú. Bien, otra Para persona. mí, pero no sé si estoy bien con usted, yo estoy aprendiendo, doctor. Estoy analizando para poder sintetizar. Vamos a escuchar otro criterio, pero gracias por el aporte. Sí, sí, Genaro, ¿no? ¿Cómo está mi Y doc? después Ok, Mónica. entonces, perfecto. Entonces, podríamos comenzar explicándoles a los estudiantes que el método sintético no es más que una herramienta que sirve para ensamblar las piezas para nosotros poder analizar y conectarlas entre sí y que éstas interactúen en el tema de la salud. Como por ejemplo, para nosotros poder determinar una enfermedad, tendríamos que tener un análisis y nosotros en epidemiología hablamos de una tríada epidemiológica en la que unimos el agente etiológico, el huésped susceptible y el medio o el ambiente. Si estas tres interactúan, entonces las enfermedades se van a producir. Es decir, si yo no tengo un agente etiológico que le pueda provocar una bacteria, un parásito, un virus, entonces si no la tengo, no va a producirse la enfermedad. En cambio, si yo tengo un huésped que es susceptible, es decir, que tiene factores para que se pueda enfermar, se va a enfermar. Si no, yo estos pacientes, yo disminuyo esta susceptibilidad, mejoro sus barreras, entonces no se va a enfermar, como por ejemplo poniéndole vacunas. Y la otra es el medio o el ambiente en el que tienen que estar los dos que ya mencioné para que se pueda producir. Por ejemplo, en el dengue, el agente etiológico sería ¿cómo es? El virus del dengue. En el huésped susceptible vendría a ser una persona que trabaja en sitios que son más susceptibles a enfermarse de dengue, por ejemplo, en la costa, en Guayaquil, en ciertos sitios de sembríos donde hay muchos mosquitos. Y el ambiente sería, por ejemplo, estos sitios donde hay aguas estancadas, sembríos y todo. Entonces, si eso se unen, está defragmentado, si nosotros lo unimos, entonces ya tendríamos ahí el método sintético, ¿no? Creería yo que podría ser de esa forma. Y, y no. Pero vamos a escuchar a Mónica y cuando escuchemos a Mónica ahí comienzo a hacer preguntas. Perfecto, perfecto, perfecto. Lo que pasa es que, miren, la ciencia tiene algo que diría yo en espada de doble filo, y es que es crítica. Entonces, hasta ahora lo que han dicho de análisis síntesis es lo que la literatura siempre nos ha enseñado, pero como la persona que hace ciencia tiene que constantemente preguntarse y cuestionarse, yo tengo una pregunta, pero después que escuchemos a Mónica y por último a Estefanía. Mónica, Mónica se salió. Ah, ya, hizo una presentación, bien. Mónica, te escuchamos.
No se te escucha. Ay, perdón. Buenos días a todos. La materia es logística y transporte internacional. Entonces, comenzamos con el tema de un poco de historia, ¿no? Que toda la vida ha existido la logística, pero más se lo utilizaba en términos militares. Mónica, Entonces, es disculpa. prácticamente Mónica, disculpa. Necesitamos primero sí, ir de lo teórico. Primero necesito que le digas a los estudiantes qué es que, análisis, qué es claro, síntesis, y luego, por medio de un ejemplo de logística, le ilustres eh, esto. o sea, por ejemplo, esta parte, esta es la parte que más me gusta, ¿no? Enseñar. Ya vamos a ver un pequeño Sí, pero ejemplo. Mónica, vuelvo y te pido disculpas nuevamente. Lo que pasa es que estás yendo directamente al contenido de la asignatura. Necesito que primero, de manera general, expliques qué es análisis, qué es síntesis, y a partir de ahí te dice, bueno, estudiantes, ahora esto vamos a tratar de verlo por medio de un ejemplo en la asignatura. A ver, que No sé eh, si... sí, lo que dice que análisis es que uno ve todo el material en el aspecto de Ujú. la logística. En este caso, comenzamos con logística, ¿no? Y entonces vamos a ver todo lo que es un proceso, lo que dice también usted, planificar, implementar y control de la eficacia y efectividad del flujo de un almacenamiento de materia prima. Si vamos a hacer un producto en proceso, ¿no? Porque también puede ser una fruta que queremos exportar o un producto ya terminado, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a dar que tenemos que seguir con todo un esquema para conocer los costos de los servicios que vamos a trabajar. Entonces, por eso es que es importante conocer todo el esquema, el flujo, la cadena que representa desde que se siembra a veces, ¿no? Hasta que se dirige al consumidor final. Entonces, es importante conocer todos estos procesos y los recursos que vamos a tener para entregar un producto con la satisfacción que nos va a dar el cliente continuamente comprando. Entonces, eso es la logística, es un proceso. Entonces, son procesos que tienen varias fases. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros estamos con exportar un producto con las características que nos pide el cliente, lo primero que tenemos que conocer, yo por eso les pongo, perdón que ponga un ejemplo que es conocido de todos, es el ejemplo de, ay, se me fue aquí, a ver, un ratito, no, una de las empresas más fuertes que no es tan fuerte en el aspecto a nivel mundial, pero no es una pequeña parte, la empresa Dole, que prácticamente ellos, lo primero que se me va, espera acá. Entonces, un ejemplo en vivo, no me permite, ahí sí, no me, allá, ahí sí. Entonces, prácticamente Dole representa de las 340.000 cajas en el año 2016, 17, no tuvieron o sea, la competitividad 100%, pero es una empresa que prácticamente exporta todo lo que es banano, plátano, piña por parte del Ecuador y viene trayendo en sus productos en otro lado. Pero a mí me gusta esta parte que tenemos ciertas regulaciones aquí en el Ecuador que una empresa, persona natural o jurídica, no puede tener hasta 500 hectáreas. Entonces ellos arriendan, buscan proveedores, hay varias empresas en sí con Dole que están dedicadas en cada una de las actividades. Entonces tenemos los proveedores, ¿verdad? Tenemos una situación con la Unión Europea que nos afecta en el aspecto de los aranceles. Entonces estamos, por ejemplo, en el año 2017 teníamos que pagar por cada tonelada 197 euros. Se espera que ya vaya bajando paulatinamente esta situación, ¿no? Para mejorar, como dice, la productividad. Entonces, Dole se encuentra en algunos países de América, Ecuador, Colombia, Perú, Guatemala, Honduras, Costa Rica, y normalmente esto va hacia Estados Unidos. Tiene dos clases de barcos, ¿no? Tiene
que ellos utilizan propios, también arriendan navieras con otras embarcaciones, tanto para el lado del Atlántico como el lado del Pacífico. Entonces, comienzan a tener rutas desde Chile, no Guayaquil, Caldera, Quetzal y Quetzal, mandan por tierra para el otro lado del Atlántico. Entonces, tienen sus rutas para hacer la entrega, la distribución física que corresponde de sus productos. Y a nivel mundial cubren, ¿no?, un buen porcentaje de estos mercados. Entonces, tenemos estas clases de productos. Un ejemplo podría ser el banano, ¿verdad? Ellos tienen bastante lo que es el banano regular, también tienen el banano orgánico. El banano orgánico es más caro, pero tiene un buen porcentaje, ¿no? Tiene baby banana, que es el lorito, plátano, que barraganete. Tenemos los otros productos, tenemos por ejemplo también el lorito morado, también consiguen es el guineo rojo, ¿no? Y tienen la piña que también exportan. Entonces, los autores Muy bien. que deben de seguir están dentro de estos esquemas que, como todo transporte, todo comercio internacional y lo que es la logística, debemos de, bueno, acá es prácticamente sus parámetros de que internamente Muy manejan la bien. empresa. Ok, gracias. Bien, Estefanía, no sé si aún quiere participar. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, me corriges si realmente estoy... Es decir, lo primero que necesito es que expliquen qué es el método análisis-síntesis y sí, luego que lo bueno, ejemplifiquen, pero hágalo sintético porque si no, no nos va a dar tiempo. sí, sí. O sea, de acuerdo a la materia que yo imparto, que es lenguaje y comunicación, Ujú. por ejemplo, el análisis sintético es comprender textos complejos, elaborar resúmenes y esquemas, construir nuevos textos a partir de previas o nuevas ideas previas que tienen los estudiantes de acuerdo a las lecturas que ellos realicen. ¿Ok? Y de acuerdo al analítico sintético, ¿ellos qué van a hacer? Analizar textos académicos, textos argumentativos, para luego redactar, acorde a eso, un ensayo argumentativo. Y también se puede analizar discursos políticos en nuestro entorno, coyuntura nacional, para luego, en este caso, analizarlo y proponer, en este caso, un nuevo propósito comunicativo, o sea, un nuevo discurso con un propósito comunicativo. O sea, ellos, ¿cómo lo harían si estuvieran en el lugar de X persona que dijo tales palabras? Es lo que yo podría aportar con la diferencia de estos dos, entre análisis de síntesis y analítico sintético. No sé si estoy equivocada. No, no se trata de detectar quién está o no equivocado, sino de todo ir construyendo algo en común. ¿En qué facultad estás? En la de Berkeley. jurisprudencia. Ah, ya, muy bien. Miren, normalmente, según lo que ustedes han dicho, y también no solo ustedes, la literatura, se le adjudica analizar, descomponer o también desfragmentar. Todavía tenemos al doctor por ahí de epidemiología. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, ya, ok. Porque quería poner un ejemplo sobre tu campo. Y síntesis dicen que es lo contrario. Es decir, si analizar es descomponer, desfragmentar, síntesis sería componer y fragmentar otro. Pero aquí tenemos un problema. Si analizar algo, incluso en ciencia, porque Estefanía ha hablado del lenguaje, que también puedo poner un ejemplo luego. Si analizar es desfragmentar, descomponer el todo en partes, como normalmente dice la literatura, mientras que síntesis es componer
o fragmentar luego esas partes desfragmentadas o descompuestas en la mente, cabe una pregunta muy lógica y es, ¿qué sentido puede tener desfragmentar algo para luego volverlo a fragmentar o descomponer algo para luego volverlo a componer? ¿Qué sentido tendría que yo todo, lo descomponga y luego lo componga? Si tiene sentido, ¿cuál es el fin entonces? Pues, perdón, si desfragmentas, por ejemplo, en mi caso en física, analizas un fenómeno y encuentras las variables, por ejemplo, ¿no es cierto? Ah, pero Entiendes no, el fenómeno y pero encuentras las sí, variables. pero acabas de decir algo. Si yo tengo un problema y descompongo todo y encuentro algo, no es lo mismo que lo que acabé de decir anteriormente. Es decir, yo tengo un problema físico, matemático, científico, lo que sea, y yo, para poder encontrar la solución, para yo poder encontrar la solución es que yo hago esa descomposición. Ese es el sentido de descomponer. Pero no es un descomponer por descomponer, ni es un desfragmentar por desfragmentar. E incluso el proceso de análisis y síntesis es un proceso que no termina, sino que continúa, sobre todo en la ciencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando no se conocía quién era el agente transmisor de la fiebre amarilla, había un problema. Es decir, teníamos los síntomas, teníamos las personas enfermas, pero no sabía quién era la gente que transmitía eso, ¿no? Eh, entonces, todo esto que explicó el doctor anteriormente, se tuvo que hacer en ese momento, hacer eh, un análisis para poder llegar a dónde está el problema. ¿Cuál es el problema? No se conoce el agente transmisor de la fiebre amarilla. Pero ¿sabe cuánto hubo que hurgar y descomponer para llegar hasta esa solución? Entonces, cuando se llegó a esa solución, surge otro problema. ¿Cómo combatir a la gente? Porque si no se combate a la gente, se seguirá transmitiendo. ¿O qué medidas se van a tomar? Entonces, hay una nueva síntesis y un nuevo análisis. Por eso digo que el análisis y la síntesis no termina en la ciencia, sino que continúa, porque ya luego que solucionas un problema, vienen otros problemas y otras situaciones que se van a ir dando en la ciencia. ¿Ya? Entonces, el análisis tiene como objetivo de fragmentar algo para llegar hasta donde está el problema. Y luego que se soluciona ese problema, es que se puede desfragmentar. Bueno, a veces no se soluciona, pero ya sabemos dónde está el problema, ¿no? Bien, es parecido como cuando un carro se daña. Es decir, un carro se daña y uno aplica el método de análisis síntesis. Uno tiene que decir, bueno, a ver, el carro no arranca. Bueno, aquí puede haber un problema eléctrico, puede haber un problema mecánico y ahí vemos cuántos problemas pueden haber. Ya, yo tengo que comenzar a eh, descomponer ciertas cosas hasta dar donde está la bujía. Cuando saco esa bujía, ahí tuve que hacer una descomposición. Y cuando coloco la bujía, ahí hay un proceso de síntesis, pero porque anteriormente se llegó a la solución. ¿Bien? Y en ese sentido, creo que Estefanía tenía una pregunta. No, lo que le iba a decir es la aportación, no la pregunta que usted hizo. ¿Cuál Ujú. es la diferencia de estos dos? De acuerdo a la materia que yo imparto,
Ujú. La parte de descomponer le permite a los estudiantes analizar textos para luego sintetizarlo y esto les permite a ellos comprender el mensaje, reorganizar esas ideas con un sentido propio y producir nuevos textos. Claro, sin dejar Sí, a un lado el contexto original del, del texto. O sea, que sea este claro, discurso un poco más coherente, más crítico y otros elementos más que se ven dentro del el constructo de la materia. claro, pero cuando uno analiza un texto, siempre lo analiza y luego hace una síntesis bajo un problema, ¿ya? Claro, la problemática del profesor se lo puede poner desde diferentes perspectivas, porque cuando uno le brinda un texto literario, jurídico, filosófico, pedagógico incluso, eh, uno le da una indicación. Por ejemplo, si usted le da un texto a un alumno, ¿qué indicación usted le daría? Depende del tipo de texto. Por ejemplo, si yo quiero que ellos encuentren la idea central o la idea principal del texto, que puede estar ubicada al principio, al medio, al final del texto, Ujú, de acuerdo al estilo del autor. Entonces ujú, yo quiero que ellos lean ese documento, encuentren la idea central. Por ejemplo, yo les he dado de Francisco Ferrer Cordero, el pájaro Ferrer Cordero, y por lo general él tiene un estilo irónico, sarcástico, y quiero que eso detecten y por lo general su idea central está al final. Entonces, de acuerdo a la literatura, lo que dice el concepto de literatura sobre idea principal, lo apliquen en ejercicio ya para que detecten realmente el estilo del autor y también dónde ujú. está la idea central. Entonces, de esa forma yo lo aplico. Claro, pero allí hay un problema. El problema, ¿cuál es? Él tiene que descomponer el texto para hallar la idea central. Pero Claro, de todas formas igual tiene que hacer una síntesis porque tiene que volver a descomponer todo, digo, a componerlo todo para llegar a su conclusión, ¿no? Eh, de dónde está en la idea central, sea al inicio, al medio, al mm, final. Sí, definitivamente siempre, yo digo que en toda nuestra vida está análisis y síntesis, ¿no? Es una cosa que no podemos prescindir de él. Y bueno, el análisis de texto también lo implica. No sé si hay alguna pregunta o duda. Entonces, resumiendo, con lo que usted ha explicado, sería que el análisis, que es una herramienta, ¿no? La síntesis El análisis posibilita, es decir, el análisis es una verdaderamente, herramienta, es decir, es un método. El análisis de síntesis es un un método, método. sí, un método que permite, cuando tengo un problema, descomponer a tal punto que yo pueda, Descomponer. sí, descomponer el problema. Si mi Ya, problema es, gracias. por ejemplo, si mi problema es el que dice Estefanía, yo tengo un texto literario y quiero que el estudiante detecte cuál es la idea central, o como la idea central le puedo decir que detecte qué metáforas usa el autor. Ya, él para poder hallar las metáforas tendría que necesariamente leerse todo el texto, porque si no se lo lee todo, puede ser que detecte solo la parte que leyó y no completaría la indicación, ¿no? Eh, Él tiene que leerse todo y hacer una descomposición y sacar. Ese sacar ya es una síntesis. Cuando él del todo el texto, él logra extraer las metáforas, o supongamos que hay cinco, extrae las cinco metáforas, ya él hizo el proceso de síntesis, él ha hallado el problema. Entonces, la síntesis permite una fragmentación en composición a partir de que se halló
dónde está el problema o se solucionó el problema. Claro, se solucionó el problema porque se habló anteriormente. Estefanía, no sé O sea, si... la síntesis ya sería la integración de toda la fragmentación. Sí, pero ¿qué sentido tiene in- descomponer para integrar? ¿Qué sentido tiene que yo El descomponga conocimiento. qué conocimiento? Si ya lo tenía anteriormente, si lo descompuse. Para descomponerlo tengo que tener conocimiento. ¿Qué sentido tiene descomponer algo para volverlo a componer? Lo hubiera dejado como estaba al inicio y estoy desarmando y volviendo a armar. Desarmando y El volviendo a armar. conocimiento de la relación que tienen entre sí esos componentes. Mira, vamos a la medicina, que creo que lo van a entender mejor. Si un médico especialista en urología detecta que un paciente tiene, bueno, vamos a más allá. Llega un paciente con dolor lumbar, fiebre, malestar. ¿Qué tiene que hacer este médico? Bueno, ya di una parte al inicio que ya me delaté, pero bueno, no importa. Llega un paciente que tiene fiebre, dolor lumbar y malestar. ¿Qué hace el médico? Hago preguntas específicas, examen físico, y para Exacto. que me guíe hacia algún diagnóstico presuntivo, y con eso yo descarto o compruebo con examen laboratorio y llego a mi diagnóstico definitivo. Ya, supongamos que le envían el examen de laboratorio y los exámenes de laboratorio revelan infección urinaria. Ya, ¿qué prosigue? Bueno, espera, no, vamos allá. Bien, fíjense, el médico tuvo que hacer un análisis. A partir de la entrevista que le hace al paciente, que le pregunta qué se siente, ya, él detecta que tiene que haber una enfermedad, porque tiene fiebre, tiene malestar, tiene dolor lumbar, ya. Entonces, él a partir de un análisis, ya, él va descartando cosas y llega a posible diagnóstico, o al menos algo, pero Presuntivo. como esto pueden ser varias enfermedades, él necesita más elementos, pero él ya llegó a un lugar, es decir, él ya llegó a un lugar por medio de la síntesis. Entonces, por eso yo digo que es análisis, síntesis, análisis, síntesis, análisis, síntesis, es una cadena, ¿no? Entonces, él tiene que volver a analizar. Entonces, manda a hacer pruebas de laboratorio y en las pruebas de laboratorio se indica de que hay una infección urinaria. Listo, esto amerita un nuevo análisis. ¿Ya? Y le envía otro más. Vamos a suponer un ultrasonido. Y resulta que en el ultrasonido se detecta que hay un estrechamiento del uréter. Y luego se considera que es congénito. Bien, a partir de todo ese análisis que se va haciendo, se considera que el paciente tiene un estrechamiento del uréter congénito que produjo una hidronefrosis en el riñón derecho. Pero todavía no hemos solucionado el problema. Recién hemos dado con lo que el paciente tiene. Ahora, para solucionar el problema implica otro análisis. Y es si este paciente, ¿cómo solucionamos ese problema? Porque un estrechamiento del uréter quiere decir que hay un problema funcional en el riñón. Porque el riñón no puede eh, llevar a la vejiga todo el líquido que se acumula ahí por el estrechamiento y la demanda que implica esto, ¿no? Entonces, si se interviene quirúrgicamente al paciente y se hace una reconstrucción de la uréter, es a partir de un análisis, pero la síntesis está en solucionar el problema que hay con esa uréter.
Pero luego viene posterior análisis y síntesis, porque viene postoperatorio, recuperación y todo esto. Entonces, el sentido de descomponer y componer está en que yo descompongo para hallar el problema y la posible solución. Si no, descomponer y componer no tiene sentido, sino que descomponer algo implica llegar a la posible solución del problema. Y después que se llegue a esa posible solución del problema y se solucione, igual en cuestiones de ciencia, siempre va a haber un continuo análisis y síntesis, ¿sí? Porque siempre se van a buscar. Claro, yo lo trato de poner con ejemplos a veces cotidianos para que se pueda entender, pero en ciencias adquiere una complejidad mucho mayor. No sé, Cruz, si me hice explicar. Está bien, doctor, está bien. Ok. Entonces, ¿por qué expliqué esto de análisis y síntesis? Porque esto es sumamente importante para poder comenzar a hacer todo lo que tiene que ver con un índice provisional, ¿no? Sobre todo por lo que decía, ¿no? Cuando tengas un problema, llévalo a la mínima expresión, fragmentalo y llévalo a la mínima expresión. Entonces, si yo tengo el tema que indica lo más general de mi libro, si yo lo llevo a la mínima expresión, lo puedo hacer precisamente mediante un índice, porque el índice me va a ir desfragmentando esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Doctor, si me permite, Por supuesto, doctor, sí, perdón, si me adelante. permite, porque entré un poco atrasado y no sé si es que se topó el tema. Doctor, y se podría concebir un estudio donde solo se haga análisis sin síntesis o las conclusiones No, no serían apropiadas. es imposible, es imposible hacer análisis. Bueno, no es que sea, a ver si se puede, pero es incompleto. Es decir, análisis Incompleto. y síntesis es como dos alas de un mismo pájaro. Mm, ya, ya. Es como, escucha, es como cuando yo juego ajedrez, tengo un problema y analizo la posición y no llevo una solución. Es decir, la síntesis es la que te permite llegar a la solución, porque tú puedes luego, es decir, tú descompones algo en partes, porque en una Ajá, de esas partes hay un problema, o en varias, pero vamos a hacer el menor de los casos, es decir, en la parte más compleja de los casos, en una. Entonces, cuando tú llegas a esa parte que hay un problema, tú, tu deber como ciencista, como gente de ciencia, es solucionarlo. Y a partir de allí es que se vuelve a componer todo, correcto. para también ir sobre otra síntesis. Ujú. Mm, Entonces, yo si me preguntas, yo diría que el análisis sería, o sería incompleto, ¿no? Siempre tiene que haber un análisis síntesis. ¿Ya? Sí, entendido. Ujú. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Es decir, esto de análisis síntesis es algo que viene de la lógica. Es decir, cuando digo de la lógica, es de la ciencia, de la lógica. Algo que viene de toda la historia de la filosofía y se ha ido desarrollando, y que una de las personas que más lo desarrolló fue precisamente Hegel con su lógica dialéctica. Y es algo que nos puede ayudar mucho. Es decir, formar bien nuestra manera de pensar. Por ejemplo, en ese sentido, las personas que estudian jurisprudencia siempre son muy bien formados en la cuestión de la filosofía, ¿no?
y del lenguaje. Es muy importante también en ciencia, porque si no, eh, vamos a seguir repitiendo esquemas y nos vamos a ir teniendo nuestro propio juicio sobre todo esto, sobre toda esta cuestión de por qué analizar implica descomponer y qué implica sintetizar. Bien, definir el objetivo de tu contenido, si del libro del contenido. Antes de comenzar con un esquema, es vital también definir el objetivo final del proyecto, ¿no? Es decir, qué se desea comunicar, qué mensaje queremos que llegue a la audiencia. Por eso siempre tenemos que decir, este libro que voy a escribir, ¿para quién es? Bien. Y al definir esto, siempre vamos a asegurar que cada sección esté orientada hacia un propósito claro, conectando cada fragmento con el objetivo. Bueno, si yo tengo un objetivo final en mi libro y tengo 3 capítulos, no sería desacertado tener 3 objetivos específicos, eh, uno para cada capítulo. Ahora, si yo tengo 3 secciones o 3 subepígrafes en cada capítulo, tampoco sería desacertado tener 3 objetivos para cada sección, para yo guiar bien este tema de cómo voy a desarrollar cada capítulo, cada uno de los subcapítulos y así sucesivamente. Bueno, por supuesto que tener una claridad desde el inicio siempre nos va a ayudar, ¿no? Sobre todo a enfocarnos eh, de manera equilibrada y consciente y coherente y evitar desviaciones del contenido. Yo creo que lo primero que se debe escribir después de tener ya claro el tema y el objetivo es el índice. Y sobre ese índice voy escribiendo, ¿no? ¿Algunos de ustedes alguna vez han experimentado hacer los índices en Word? Es muy feo, Pregunto. Sí, ¿Sí? es muy feo. Ya, eso. Es muy ¿Alguien feo dijo algo? hacerlo en Word. ¿Lo has hecho en Word? ¿Y cuál ha sido la experiencia? Complicado porque se te mueve, hay que arreglarlo, volverlo, o lo que, o cuando uno No, tiene que pero, poner pero, los títulos, los pero, subtítulos y todo eso, y cuando se quiere poner, habrá que arreglar. pero lo has hecho, sí, pero no lo has hecho automáticamente, sí. ¿Lo han hecho automáticamente? O sea, Sí, sí, también. pero para hacerlo Es una automáticamente tabla, hay que decir, hay que ver cada título. Claro. A ver, pero mire. se hace una tabla, profesor, una tabla de líneas. Es una No, tabla. no, no, Es mire. un- Voy a enseñarles rapidito para los que no saben, porque esto es de mucha ayuda, sobre todo si no quiero estar en el tema este que dice, creo que Osvaldo, de que tenga que estar actualizado. Bien, vamos a suponer que este es mi libro que yo comienzo a escribir, ¿no? ¿Ya? Y yo voy a dar un salto para dejar ese primero para la portada. Bien, y aquí pongo, no, aquí no pongo ni índice ni nada, sino comienzo a escribir la estructura del libro. Y pongo introducción, pongo capítulo 1 y voy a poner conclusión.
Entonces, bien, yo con mi estructura, aquí solamente voy a poner sub 1, sub 2 y sub 3. Es decir, a mí esto me ayuda mucho porque luego no tengo que estar actualizando, sino que solo se actualiza. Aquí lo único que hay que dominar es esto de acá arriba. ¿Se han trabajado con esa parte? Sí. Sí, Ya, doctor, sí he trabajado con la- esa parte. ya, la introducción es el título 1, capítulo es título 1, este es título 1, este es título 1 y este es título 1. Este es 2, este es 2 y este es 2. Y ahora empezó y sal- le doy saltos de páginas a todos. Le doy salto de página, salto, salto. O no, vamos para que ustedes puedan ver. Yo quiero mostrarle a ver. Ya fíjense, si yo vengo aquí quiero que esté mi índice, le digo, voy a referencias y le digo tabla de contenidos. Y aquí está, miren, ¿en dónde están todos estos? En la página 3, ¿no? ¿Sí o no? Pregunto, ¿no todos están en la página 3? Ahorita sí, porque no se ha escrito nada. Ya. Ahora, si yo vengo y le empiezo a dar salto a todo esto, salto de página, salto, 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 y me regreso a donde está el índice, y le digo actualizar, ¿qué pasó? Se Se actualizó actualiza. todo. Vamos a suponer que no lo tenía definido, pero ya lo definí. Y quiero agregar los subcapítulos en mi 2 que no lo tenía, y en el 3. Pero supongamos, miren cómo está el índice. Esta está la página 7, ¿sí o no? Y miren que en el capítulo 1, sub 1, sub 2 y sub 3 están en el 4. Ya yo empecé a escribir. Empecé a escribir y esto se fue a otra página, esto se fue a otra página, esto se fue a otra página. Así lo mismo sucede con esto y esto también.
Cuando yo voy a actualizar, miren, todo se actualiza con un solo clic. Ahí está. Ahora, ¿qué pasó si yo no le había puesto nombre al capítulo 1 y se lo quiero poner ahora? Bueno, le doy a control y le doy clic al capítulo y me va directo al capítulo. Le pongo 2 puntos, díganme un nombre cualquiera. Análisis histórico, o pongámosle análisis histórico de los virus. ¿Qué hago? Vuelvo al índice, miren, y me voy acá y digo actualizar. ¿Qué pasó? ¿Se actualizó? Ahora, sumado a esto, ya yo tengo la bibliografía y yo me voy acá al final. Después de las conclusiones, ¿habían hecho esto así antes? Algunos, seguramente sí, me imagino. O algunos no. Vamos a ver qué bibliografía que tengo aquí. Si vengo aquí y digo referencias, mira, Genaro. Genaro, ¿me escuchas? Aquí donde está la bibliografía, en el índice. Hola, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, le escuchamos. Ya, ¿dónde está Se aquí la escucha. bibliografía? No está, pero ya yo la agregué allá. Basta que yo diga aquí actualizar y apareció la bibliografía. Es decir, para mí esto es súper bueno porque me organiza todo y no importa que vamos a suponer que usted escribió más, no importa. Cuando usted haya escrito varias páginas, usted viene a desactualizar, actualizar toda la tabla y él solito le pone las páginas. ¿Habían hecho esto anteriormente? Perdón, mi doc, que me No, estaban llamando. preguntaba, no, ya lo hice, era para que vieran cómo aparecía también la bibliografía. Ah, No ya, sé ok, si ok. habían hecho, Sí, no así, sé si habían sí hecho lo he esto hecho así. anteriormente. ¿Sí lo habían hecho? Sí. Sí, algunos sí sé que conocen, otros a veces me han dicho en otros cursos que nunca lo habían hecho, que era muy bueno. Es decir, miren que los subíndices se los ponen con un espacio. Si yo quiero hacer otro subíndice más, también lo puedo hacer. Yo puedo venir aquí, vamos a poner, pongo sub 1.1 y en vez de 2, aquí le digo 3. Cuando voy acá, me aparece debajo de este. Bueno, esto es algo que algunos pueden conocer o no conocer. A mí me ayuda mucho a organizar todo, porque incluso después por aquí yo puedo ver el equilibrio de las páginas. Este, por ejemplo, debería de ser, supongamos, de las 6 a tal página. Entonces yo sé ya más o menos por dónde voy. Bueno, vamos a continuar con lo otro. Mónica, ¿sí había hecho esto así anteriormente? Sí, Chévere. Bien.
Bueno, identificar temas principales, esto también es importante, sobre todo en lo concerniente al cuerpo del contenido. Dividir el tema, esto ya lo habíamos hablado, pero igual es importante, no está de más recalcarlo. Dividir el tema general en varias secciones o temas principales. Cuando yo mi tema general del libro lo divido en varias secciones o temas principales, ahí tengo los capítulos. Bien. ¿Por qué? Porque ellos van a abordar, primero que se van a constituir en pilares de la estructura del esquema. Ujú. Por ejemplo, un proyecto sobre los beneficios, qué sé yo, de la meditación. Por incluir un capítulo sobre beneficios físicos, mentales, forma de comenzar a meditar y varios puntos relevantes permiten al lector tener una visión completa y bien organizada del tema. O sea, si yo tengo ya mi tema, tengo un camino ya importante recorrido. Bien, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? Bueno, creación de subtemas. Una vez que tengan los temas principales definidos, desglose cada uno de ellos en subtemas específicos. Y estos subtemas permiten abordar los detalles de cada sección y son esenciales para obtener el contenido. A ver, alguien que me diga un tema general que no sea el que haya elegido. ¿Alguien me puede decir un tema general que no sea el que haya elegido? Nadie. ¿Sí? No, ¿Alguien me cualquier puede tema, decir doc. Cualquier cualquier tema. tema, pero que no sea alguno que ustedes eligieron? Porque le voy a poner un ejemplo en inteligencia artificial y no quiero que vaya a dañar alguno que ustedes hayan elegido. Cualquier tema. Ya, No, puede ser de sus materias. Bloques económicos, listo. Sí, Ya, bloques económicos. ya, Primero muy bien. tiene puede ser divisiones como por... vacunación en el Ecuador para poderle tener otro. Ya, ese también. Deja ese para luego terminar ahí. Pero vamos primero con el de Mónica. Bloques económicos. Entonces, ¿qué le vamos? Vamos a hacer un PROM. No sé por qué mi Word ahora no quiere revisar en inglés. A ver. ¿Me puede decir algo más de bloques económicos, Mónica, como para contextualizarlo? Los bloques Para, económicos, los mejores son los de Europa, de la Unión Europea. en la Unión Europea. ¿Sabes lo que pasa con la inteligencia artificial? Más lo he encontrado en Google. Estuve revisando el otro día y, por ejemplo, le puse las siglas de la comunidad andina, CAN, y me dice eso, no lo sé. ¿Cómo, Entonces, cómo? de,
O sea, pregunté a Géminis, ¿no? ¿Qué significa? Como usted me dice, significado, concepto y conceptualización. Entonces le puse qué significa can. Es que can significa en inglés el verbo Ah, sí, poder, sí, pero conocimiento. enlatado, enlatado. Entonces me dice, no sabe. Me fui al Google nomás para seguir Claro, buscando. no, incluso uno tiene que decirle. De ahora en adelante, cuando yo use COI, me refiero al Comité Olímpico Internacional. Claro, hay cosas generales que ella sí lo sabe, pero cosas así más específicas hay que decirle. Exacto, yo por eso es que me quedé nomás, me fui al Google nomás y a la página de la A comunidad ver, DINE aquí para dice, seguir. dice rapidito, no como yo quisiera, pero podemos poner la restricción. Pero es como dijo el Doc al principio, a esta inteligencia artificial nosotros tenemos que irles enseñando y, ahí podemos Exacto. irles alimentando la información, porque uno a medida que le va dando más parámetros, ya comienza a buscar más forma y más cosas y como nosotros le damos el objetivo, lo estamos llevando, nos da mayor información. A mí me ha pasado así. Yo creo que si yo comienzo a buscar algo de economía, tal vez como que no me va a llevar me va a dar la información básica que yo tengo, ¿no? No, pero aparte, si lo que no te, si lo que te genera no te satisface, me siguen preguntando. Claro. Vamos a ver qué nos va a hacer con esto. Y ahí Mónica la critica. Ahí salió Mónica. No se escucha, está como sin audio. A ver, gracias, sí, ya lo vi. Sí, lo que dice, ¿no? Que hay que estar, colócale más información para que, si no es que me apuro era ver de la comunidad andina, le puse las siglas y me dicen, no, esto no hemos revisado. Se Mira, ahí bloqueó. por ejemplo hace una propuesta. Es duro integrarse, ¿no? Y ellos con guerra, con todo. ¿Qué crees de esta propuesta, por ejemplo? Dice capítulo orígenes, ya, está bien, impulso histórico, tratados, claves, ediciones, está bien, objetivos económicos, funcionamiento, mercado único y sus planes. Lo que pasa es que yo lo veo desde el punto de vista, por ejemplo, integración, más que todo si tienen aranceles. A Y ver, eso, pero no importa, no importa. Dime eso despacio lo que dijiste. Acuérdate que yo no soy de esa área, hay palabras que tú sabes que yo no me... claro, claro, es que yo lo veo desde el punto de comercio exterior. Por ejemplo, Ya, yo pero hago espérate. comparaciones. Para un Ajá. momento, para un momento. Lo que no se Eh, integran es en el idioma, pero la moneda sí. Él dice pero unión monetaria. dame un instante, dame un instante. Lo anterior, General. No, generar, no, generar, generado, no, generado. con D, ya. Lo anterior, lo anteriormente generado, no, es que no. Hay algo difícil. Es que, a ver, lo anterior, general. ¿No es lo mismo desarrollar? No. Es Ok, que eso de generar, yo no sé por qué la IA cuando tú pones genera, ella lo entiende mejor que si pones otra cosa. Es Ya, que es propio de los informáticos, genera un código, genera no sé qué. el pensamiento de ellos.
Sí, Puede ser la parece como palabra. que la palabra, tú le pones, genera una tabla de Excel y ¡puf! Te la hace sin problema. Ahora ponle diseño una tabla y te la hace como que es más complicado. Ah, ya, enero. ¿A partir de qué me dijiste mercado? De comercio exterior o comercio internacional, lo conocen a nivel general, a partir, ajá, comercio exterior o internacional. Ajá. En el idioma, sí, no, no lo cambian, pero pues mantienen su nacionalidad. Ah, entendido, vean. Está bien, casi es lo mismo, ¿no? Pero, en fin, poco a poco de pronto están almacenando, porque todavía les faltan, ¿no? Pero lo que le falta, tú le dices que se lo ponga. Lo que pasa es que, por ejemplo, si usted bueno, unión aduanera, es verdad, ellos tienen unión. Si usted ingresa por Alemania, puede transportar la mercadería hacia Italia. Entonces, no es como nosotros, que si nos mandamos queremos mandar algo a Chile, uy, es aduanas, aduanas por Perú, o sea, cosas así, ¿no? Si se va a Bolivia, igual, los productos por tierra. Entonces, allá en cambio entra el producto por Holanda o Alemania y corre hacia Italia sin tanto trabo. Y tiene un arancel externo común, eso es verdad. Acuerdos comerciales. Lo que firma un país, bueno, a nosotros nos pasó el acuerdo comercial con Ecuador, que firmaron toditos los 27 países y duró como más de 10 años, firma y firma. Y el EFTA, en cambio, eran menos países, de Suiza, de Finlandia, de esos países que Bueno, pero pertenecen. ahí se puede hacer. Ahí puede Sí, está bien. Claro, lo que pasa es que yo digo, pasar un momentito, voy a pasar un momentito la asistencia. Ya no tengo tanto tiempo. Bien, ¿alguna pregunta? Bien. Ida, Ida Aurora, Irina, Osvaldo, Aquí presente. ok. Eduardo Alfredo, Presente. Mario Alexis, Presente, doctor. Buen día. Juan José, Luis Martín, Ramón, Presente, Doc. Genaro, ok. Darley, Doctor, presente, quería conversar con usted. Yo he ingresado a las clases, pero por problemas de conexión y de clases no he podido justificar las asistencias para que me ya, ayude, por favor. trate de hacer las actividades. Ya le puse la asistencia de hoy. ¿Hizo las actividades? Sí, ya están subidas, solo que las asistencias las anteriores son las que... Ya, ok. No se preocupe. José Antonio. Él es mi papá, él también Ah, ya, tiene ok. ese problema. Sí, Sí, ayúdelo con... pero sí va a hacer el curso. Sí, él está aquí, está presente aquí. Ya, ok, ok. Ok. Sí, Frédérica Brena, Rafael Calle, Presente. sí, sí lo había visto. Jan Steve, María de los Ángeles, Presente. Bolívar Castillo, Lolita Carolina, pero Lolita la había visto hace un rato, no sé si se habrá salido.
algún problema. Johanna Cortázar. Aquí estoy presente. Ok. Alex Enrique. Alicia Donoso. Michael Florencia Ponce. Timmy si está. Presente, doctor. Carlos también. Rosa Elena. Mónica también está. Marco Joselito. Presente, doctor. Ok. Héctor Hugo. Presente, doctor. Ok. Vladimir también está. Javier Alexi también. Alonso, Moisés, Patricia, Ofilia, Katy Nancy. Presente, doctor. Ok. Javier Ricardo. Hola, presente. Ok. Javier, ¿no has participado hoy? Entré un poquito tarde, maestro, venía del hospital. Ay, Dios, no creo que esté igual que yo, porque yo he estado mal estos días. Mm, Con fiebre, he mm. estado malísimamente mal con esto que anda, me parece. María José. Ma- María Fernanda y María José. Estefanía si está. Buen día, María Fernanda Vélez, presente. No he llegado todavía hasta allá. Ah, ya es que escuché un María Fernanda y no alcancé a ver, escuchar el apellido. La María Fernanda que estoy diciendo es Macías. Ah, ya. Sí, ok. Verónica Natalia. Presente. Muy bien. Alex Leonardo. Catherine Estefanía. César Jairo. Luis Alberto Merchán. Roberto Milanés. Wendy Isabel. Presente, profe. Buenos días. Buen día. Héctor Mosquera. Héctor Mosquera. Ginger Cecilia. Miguel Ángel Núñez. Presente. Muy bien, gracias, Miguel Ángel. ¿Alguien sabe sobre Ginger Navarrete? Nadie sabe. Mariuxi Olvera. Luis Alciba Olvera. Olvera Vera. Jofre Ruperto. Rodolfo Antonio. Jorge Alejandro. Jorge Alejandro Pazmiño. Jessica María Peña Vilés. Luis Gabriel Pilar y Salvatierra. Presente, doctor. Buen día. Ay, ya me extrañaba hoy. Está bien. Iván Polo Quiñones. Richard Iván Ramírez. Rubén Darío Ruiz. Jaime Antonio Salas. Mayra Alejandra. Cecibel Verónica. Walter Suárez. Alex Alberto.
John, Emanuel, Elsa Valle, María Fernanda, ya te tengo aquí. Muy bien. Valle, buenos días, presente. Sí, ya le puse. Nelly Vergara Díaz. Nelly Solás Vergara Díaz. Aide Cleotilde. Presente, profesor. Yulán. Sí, yo la había visto. Aquí Se había conectado. Sí, sí, yo la había visto. Buenos días. Sí. Janet Catherine. Presente. Okay. Cruz Marisol. Presente. Muy bien. Profesor, Mi querida. Fernan. Excelente, Cruz. Gracias, profesor. No, a usted. Bien, Solán no está. A ver, Orlando. Presente. Orlando se conectó. Sí, no, aquí está con su asistencia, todas las asistencias. Bien. A ver, se han conectado algunos, por favor, si me dicen sus apellidos. Vi que se conectó Orlando. Alguien más que se haya conectado recientemente para poner la asistencia. Pazmiño. Pazmiño. Un momentito. Pazmiño. Jorge, ya le puse. ¿Quién más? Vi a Orlando, que Orlando también veo que se ha conectado, pero... Gonzalo García, profesora. García, un momentito, Orlando. Déjeme primero con Orlando y después otra persona me dice, porque si no, no me concentro. García. Gonzalo García. Pero tu primer apellido es García. Sí, Gonzalo García Menéndez. No. Me equivoqué yo. Espera. No, sí te había puesto. Gonzalo Ramón García Méndez, sí te había Gracias. puesto. Sí. No, sí, pero no sé por qué me equivoqué. No sé. ¿Quién más? María Fernanda Vélez. Sí, le había puesto. Ya, listo. Sí, Gracias. Doctor Olvera. Olvera, ¿cuál es tu otro apellido? Porque hay varios Olveras. Olvera Vera. Ya, muy bien. Sí, doctor, muy buenas. Héctor Mosquera. Ya le puse a Héctor, ya vi que había entrado. Sí, ¿Por muchísimas qué entra y gracias. sale? ¿Tiene problemas con el internet? Sí, parece que sí, pero sí escuché la clase. Es Ya, más, sí, yo vi que usted se conectó. Ya yo le puse. Ahí luego me escribe por WhatsApp. ¿Tiene mi WhatsApp? ¿Usted tiene mi número? Sí, ya le vi el WhatsApp, ya estoy en el grupo, no se preocupe. Estoy Sí, ya en el cualquier grupo. cosa me escribe para coordinar y que ahí recupere todo lo que no ha podido por problemas tecnológicos. Sí, parece que ha habido algo porque tuve una reunión ya con el de sistema de la empresa donde yo trabajo. Sí. Y verificamos que tengo un hacker, tenemos un hacker, un Ay, problema Dios de mío. hacker. Dios mío. Entonces, sí, nos han hackeado las computadoras. Entonces, por eso él me dice que están limpiando. Yo estoy ahorita en mi teléfono celular. Ya parece que alguien ha entrado a un archivo y se ha expandido en toda la oficina. Entonces, tenemos un problema. Y por eso estoy hablando por mi celular. No te preocupes, ahí cualquier... No ha sido una... No Sí, te no ha sido una preocupes, cuestión nos suya, ponemos de ha sido acuerdo una cuestión de... Sí, nos ponemos de Sí, acuerdo para explicarte las actividades. ya, ok, sí, aunque ya he subido la tarea, sí tengo claras las tareas, porque me oriento en base a la unidad. Ya, muy bien. Entonces sí he revisado las unidades, me he ido a otra computadora, he visto las unidades y por suerte he revisado la información. Y en base a eso he estado haciendo el trabajo. Y está claro, no es nada confuso. Ya, Sí, cualquier duda me dices. Bien. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, no te preocupes. Bien, con respecto a lo que hemos visto el día de hoy, sí, Jorge Burgos. Presente, doctor José Burgos.
Estoy conectado desde el Dígame. computador, doctor, y no puedo, por eso tuve que conectar, estoy conectado ahorita desde el teléfono, porque no me escucha, parece, le digo presente. José Burgos. No, sí te puse la asistencia. Ya, muy amable, gracias, doctor. Sí te puse. No, tú tienes todas las asistencias. Bien. Déjenme, yo tengo aquí mi asistencia aquí a todos. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, esto de la tecnología a veces es complejo. Yo me tengo que conectar con dos equipos porque mi computadora igualmente la han revisado y no sé qué problema hay que no me escuchan. No me escuchan los estudiantes, no me escuchan cuando daba clases a otros profesores. Y ya pues decidí ponerme por el celular el audio y por acá, a veces la tecnología no... Y es probable, no sé qué sucede. Bien, ¿alguna pregunta o alguna duda? Recuerden que la próxima actividad creo que la segunda ya está habilitada, ¿no? ¿No la pospuso para poderla recién ver hoy día? Recién hoy abre. Eso fue lo que quedamos la última clase, ¿no era así? Nos daba Sí. más tiempo para no estar estresados. Yo dije, sí. Yo dije que podían entregar hasta el lunes después del feriado, ¿no? Algo así. Pero me puedes confirmar, alguien me confirma, igual yo lo tengo aquí. Déjenme ver. ¿Cuál yo tengo aquí? A ver, vamos a ver. Un momentito. Sí, cierra el 26, abre hoy, sí, abre hoy. Muy bien, ya la que quieran, pues bien. Nos vemos entonces, si no hay dudas, el próximo miércoles. Gracias, profe, cuídese. Sí, cualquier cosa me Gracias. dicen por interno. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Sí, a ustedes. Gracias.